Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su canal Básquet Global. En el día de hoy un contenido interesantísimo a propósito de que está de moda el tema de Stephen Curry que le acaba de pasar a Reggie Miller, y como que hay mucha gente quitándosela a Reggie Miller y dándosela demasiado a Stephen Curry, que es sin dudas el mejor tirador de todos los tiempos, pero yo creo que hay un legado histórico de una década donde no se usaba mucho el tiro de tres, que yo creo que debería ser rescatado. Para eso me acompaño de Jonathan Tiburcio. Vamos a desglosar este tema de la manera más orgánica y diáfana posible para que todo el mundo pueda disfrutar el contenido. Bienvenido, Jonathan, y buenos días. Saludos, Iván, saludos a todo el que está en sintonía con nosotros. Bueno, sin dudas, lo de Stephen Curry es algo impresionante, sin quizás el mejor tirador de tres de todos los tiempos, probablemente uno de los mejores jugadores ofensivos de su generación, pero creo que también hay mucha gente que al momento de que él le pasara a Reggie Miller, pues de alguna forma lo enfocó desde el punto de vista de los totales de triples encestados de Stephen Curry versus los juegos que él ha jugado. Yo creo que ese enfoque de alguna manera margina lo que hizo Reggie Miller en su carrera. Sí, yo creo que sí, y yo creo que lo básico con lo que hay que comenzar es diciendo que Reggie Miller tiene la capacidad y el talento para que, si él fuese un jugador de hoy día, él pudiera hacer la misma cantidad de disparos que hace cualquier francotirador en esta época. Así era de bueno Reggie Miller. Totalmente de acuerdo. Para que pongamos de inmediato esto en contexto, un jugador como Al Horford esta temporada está promediando 5.6 triples por juego, intentos al aro detrás del arco por juego. Reggie Miller superó la barrera de los 6 intentos al aro detrás del arco por juego una sola vez, 6.6. Es decir, que en una temporada, a los 31 años, Reggie Miller, por una sola temporada, pudo superar ese umbral. Pero tú me estás diciendo que Al Horford tira la misma cantidad de tiros que Reggie Miller. Uno menos, que en el mejor momento. Esta es la mejor temporada de Al Horford en ese sentido. Y en la mejor de Reggie Miller tiraba uno más que Al Horford y no se parecen tirando de tres, de ninguna forma. Vamos a seguir poniendo en contexto eso, para que tengamos una idea y agregarle un poquito de historia. El tiro de tres, el arco de 3 puntos llega a la NBA en el 79. Posteriormente, 6 años después, valga la redundancia, llega a la FIBA, el baloncesto internacional, en el 85. Previo a todo eso se habían realizado algunos intentos que no habían funcionado. La ABA la utilizó también. Y cuando llegó a la NBA en el 79, se hacían 2.8 intentos por juego. De ahí en adelante, 3.1 al 84. 6.6. Cuando Reggie Miller llegó a la NBA, la liga hacía 6.6 intentos al arco en un juego de baloncesto. Cuando él llegó a la NBA. Cuando Reggie Miller estaba en su mejor momento como jugador, se hacían 9.9 intentos al aro. Al día de hoy en la NBA se realizan alrededor de 30, y hay equipos que realizan más de 30 intentos por juego al aro. Es decir, que si probablemente el equipo de Indiana Pacers hubiese tenido la visión de jugar algo parecido a lo que se juega hoy, que Reggie Miller hubiese tenido la oportunidad de hacer la cantidad de tiros que hace, por ejemplo, James Harden, que es otro que le va a pasar a Reggie Miller, otro gallo probablemente hubiese cantado con el equipo de Indiana, Jonathan. Bueno, sin duda, ya James Harden es el segundo jugador con más triples intentados en la historia, solamente está detrás de Ray Allen, y deberá superarlo probablemente la temporada próxima. Y a Reggie Miller, en cuanto a triples encestados, también deberá superarlo la temporada próxima, antes del partido de las estrellas, si se mantiene saludable, y dependiendo también cómo vayan a jugar ahí, cómo él se vaya a repartir el balón ahí en Brooklyn, jugando junto a Durant y
y a Kyrie Irving, pero sobre eso que tú mencionas, la liga de Reggie Miller, viéndolo en contexto, todos los partidos jugados versus los triples intentados durante su carrera por juego, eso incluye a 2 equipos, ¿verdad?, que participan en un partido, 24 triples intentados por juego, de los cuales se encestaban 8.4. Hay que recordar que Miller jugó, su carrera está comprendida entre la temporada 87-88 al 2004-2005. Eso te da un porcentaje de un 34.8%. Y de los intentos del campo, los tiros de campo que se realizaban en la liga, los triples representaban un 14.5%. Es decir, que cuando él se retira, cuando la liga comienza a tratar de cambiar el juego, que Reggie Miller se retira. Exacto, ya él va de salida, pero comienza a cambiar o a creer más en el triple. Quizás, Iván, producto de las genialidades de Reggie Miller y ya de gente como Ray Allen y otros tiradores que ya habían en la época. Ray Allen, que juega entre el 96-97 y 2013-2014, coincide un tramo con Miller. Ray Allen encuentra una liga que intenta 32.9 triples por juego, encestando 11.7 y un porcentaje mejor de un 35.6. Es decir, el porcentaje incrementó en un punto porcentual aproximadamente en la era, durante la carrera de Ray Allen. Claro, porque ya comenzaban a aparecer lo que se llama especialistas en diferentes posiciones, porque cuando uno mira los 90 ya habían aparecido algunos especialistas, pero si nos fijamos, todos tenían, o la mayoría tenían un común denominador: jugadores de la parte trasera de la cancha. Reggie Miller, Dennis Scott, que era un swingman que podía jugar en la posición 3 en ocasiones, pero que era un swingman. Mark Price, Chris Jackson, Sharif Abdul-Rahim, o sea, eran todos jugadores de la parte trasera de la cancha. Luego de ahí comienzan a aparecer especialistas, aleros, hasta que llegamos al día de hoy, donde ya tú mencionas a Al Horford, Karl Anthony Towns, DeMarcus Cousins, Anthony Davis, que su dirigente le acaba de pedir para comenzar esta temporada que quisiera que haga 5 intentos de triple por partido. A eso Imagínate. Y justamente con el incremento de esa eficiencia tirando detrás del arco, llega también un incremento en los intentos. Digamos que la liga se va especializando y le comienza a sacar más provecho a esa herramienta de ese tiro que vale un punto más. Y entonces, de 14.5% que representaban los intentos de triple durante la carrera de Miller, ya en la carrera de Allen representa un 20.4%. Estamos hablando ahí de 6 puntos porcentuales, que es significativo. Pero ¿qué pasa ya en esta etapa? Que hemos iniciado el video asumiendo de que Stephen Curry es el mejor tirador de 3 de todos los tiempos. De eso no hay dudas. De eso no hay dudas. O sea, para que tengamos una idea, a Reggie Miller tú le podías permitir que cruzara la media cancha. A Stephen Curry tú no le puedes permitir eso porque fácilmente te deja tendido en el terreno de juego. O sea, hay una diferencia clara a nivel de mecánica, de tiro, de muñeca, de lo que usted quiera. Pero Reggie Miller tenía la dificultad de la época. Y con Stephen Curry, que también ha influido mucho en cuanto al estilo de juego de otros. Ya tuve a Trae Young, ya tuve, digamos, a Damian Lillard, aunque digamos que han coincidido, son contemporáneos, pero que el rango de tiro cada vez es más y más lejano y hay que defenderlo de que cruzan la media cancha. Sí, ahora hay un tema, Jonathan. Sí. Hay un tema. Y es la dificultad que tiene Reggie Miller y otros jugadores. En el 95, si tú estabas perdiendo de 3 puntos, tú sabías quién le iba a tirar. Y el dirigente contrario sabía la jugada que debía diseñar para que el jugador que se suponía iba a tirar el tiro no te hiciera daño. Era muy difícil que otro jugador te pudiera hacer un tiro de distancia. Ahora tú no sabes quién te va a hacer el tiro de distancia. Y esa es la ventaja que tienen, sin quitarle méritos a estos francotiradores de ahora,
sin quitarle mérito, pero ahora tú no sabes quién te puede tirar el balón y quién te va a ganar el juego con un triple. Totalmente de acuerdo, es un tremendo punto. ¿Qué ha pasado en la etapa de la carrera de Harden y Stephen Curry, que debutaron ambos en el 2009-2010? Bueno, ustedes recuerdan que mencionábamos que durante la carrera de Reggie Miller se intentaban 24 triples por juego. Bueno, durante la etapa de la carrera de Harden y Stephen Curry, ese número se duplica y un poco más, 48.4. Se es más eficiente que en esa etapa, pero no tanto con relación a la de Ray Allen. 35.6 el porcentaje de triples, está la eficiencia detrás del arco en la etapa de Ray Allen, 35.7 en la de Harden y Stephen Curry, pero los triples representan un 28.7% de los intentos al aro que se hacen en esta etapa. Entonces, eso te dice a ti de que un jugador como Reggie Miller, como Ray Allen en esta época, en la época actual, pues hubiesen tenido mucho más intentos y por consiguiente, estamos hablando de gente que tiraron 40% de por vida. Ese es el punto clave, que quizás hay alguien que dice que tiene alguna duda, pero estamos hablando de dos jugadores que mantuvieron un 40%, y partiendo de esa cifra y haciendo, ¿verdad?, la regla de 3, desde el punto de vista que ellos hicieran la misma cantidad de intentos, estamos hablando de jugadores que hubiesen podido mantener ese ritmo en un 40%. Totalmente de acuerdo. Además de eso, lo que tú planteabas previamente, Iván, el hecho de que ahora, como hay más jugadores que pueden tirar de 3, se hace menos predecible quién podría tomar ese disparo. ¿Tú te imaginas que Reggie Miller hubiese tenido un Klay Thompson al lado? Bueno, una locura. Hubiese sido diferente. Miren, por ejemplo, el video donde Reggie Miller le gana el 6º partido a Chicago Bulls en la final de conferencia. ¿Qué tuvo que hacer Reggie Miller? Que lo hace Stephen Curry. Y yo con esto no quiero compararlo, porque como jugadores no están en la misma oración. O sea, lo que hace Stephen Curry con un balón en la mano, Reggie Miller nunca fue capaz de hacerlo, porque Stephen Curry no es solamente un tirador, es un jugador de baloncesto y es uno de esos fenómenos que sale cada cierto tiempo, que no sale a cada rato. Pero si Reggie Miller hubiese tenido una compañía como la de Klay Thompson, que para mí es la mecánica más perfecta que yo he visto, hubiese sido otra cosa. Si Glenn Rice también, si Ray Allen también, si Dennis Scott también. No, y hay algo importante sobre eso que tú mencionas, el hecho de que esa compañía y el estilo de juego más bien de Stephen Curry, una de las cosas que uno veía de Reggie Miller era, y cómo se valoraba él como jugador, cómo lo valoraban, era su capacidad de jugar sin la pelota, crearse sus espacios, pero sin la pelota. Stephen Curry se crea los espacios con la pelota en la mano, y ahí es que está la gran diferencia entre los dos. Mira, de los triples, que el porcentaje de triples, es decir, de los que tomó Reggie Miller en su carrera versus los que tiró la liga en general, ¿qué representó Reggie Miller para la liga durante él estuvo activo? ¿Qué ha representado Stephen Curry? ¿Qué ha representado o qué representó Ray Allen? Oigan esto, Reggie Miller representó los triples intentados 1.52% de todos los triples que se tiraron en la NBA en serie regular entre la temporada 87-88 del 2004-2005. Stephen Curry desde el 2009 a la fecha representa un 1.11%. Eso te dice a ti que Reggie Miller, en comparación con el contexto de la liga, tiraba más, que si tú lo llevas a él a un escenario como el actual, Reggie Miller estuviera tirando 10 tiros por juego como lo está haciendo Harden. A una zona de confort. ¿Tú entiendes? Eso es una total realidad. Y hay otra, ya que tú te metes en el aspecto de los números, yo voy a seguir en el aspecto de algunas cosas del juego, ¿verdad? Estamos hablando, que ya lo tocamos, el tema de las cosas que puede hacer Stephen Curry con el balón en las manos, generarse su propio tiro, el release que tiene, que nunca lo tuvo Reggie Miller, porque no era armador. Estamos hablando que ahora, aparte de que son armadores, son especialistas, pero de un grado superlativo. Curry, Trae Young, Damian Lillard, son gente que salen de la posición número 1
Reggie Miller estaba en una época donde tenía que esperar que el armador cruzara la pelota, de que se le llevara al hombre alto, de que Reggie Miller diera 7 vueltas en la cancha, tratando de buscar un mínimo espacio para sacar ese tiro. Ahora el armador tiene la propia decisión de saber qué hacer y dónde llevar el balón para él poder tener entonces la comodidad de sacar ese tiro. Y vuelvo otra vez a poner los ejemplos clásicos de que uno vio de Reggie Miller haciendo genialidades en momentos apremiantes con el equipo de Indiana. Yo creo que ahí hay que hablar entonces de eras y de cómo fue cambiando y de cómo algunos protagonistas quizás fuera de la cancha son responsables de que esto fuera cambiando. En el caso, por ejemplo, de Mike D'Antoni, fíjate cómo Mike D'Antoni comienza a decirle a jugadores que no necesariamente eran tripleros, ustedes pueden hacer eso mismo. Con la ofensiva que él crea en el equipo de Phoenix, señores, Steve Nash se hizo más valioso pasándole el balón a gente que hoy día ni siquiera tú te recuerdas de esos jugadores. Pero ¿qué pasaba? El tiempo y el espacio que le creaba Steve Nash con esa ofensiva de Mike D'Antoni, con la ofensiva de Stan Van Gundy con el equipo de Miami, ese tipo de cosas comenzó a salir y lamentablemente cuando eso llega, sale Reggie Miller del escenario. Y yo creo, y lo mencionaba hace un rato, si bien es cierto de que hablamos mucho de que Stephen Curry ha cambiado el juego y todo eso, yo creo que quienes son más responsables, más que un jugador, es la parte técnica, es una oficina que identifica, yo tengo estas armas, la forma de maximizar y de hacer de este equipo algo más letal, es con este tipo de juego, pero que esté en sintonía el propio dirigente y que eso se transfiera a quienes tienen la responsabilidad de ejecutar, que son los jugadores. La gente puede pensar que el equipo de Golden State es el equipo que más tira de 3 y el equipo que más tira de 3 o que había tirado de 3 hasta la temporada pasada, 3 temporadas consecutivas son las 3 temporadas de más volumen para un equipo tirando de 3, es Houston. ¿O fue Houston? ¿Y a quién tú identificas? Houston de Mike D'Antoni, por cierto. Houston de Mike D'Antoni. Entonces, por eso creo también que sí hay una gran influencia y que hay una gran correlación entre los individuos que están en la cancha, el que crea el sistema de juego y quienes contrata a los jugadores, que es la oficina. Bueno, para llevar eso en menos palabras, yo creo que lo que sucedió, porque yo sí creo que Curry revolucionó. Yo creo que el sistema estaba cambiando y Mike D'Antoni, Stan Van Gundy y posteriormente Steve Kerr. Lo que pasa es que Steve Kerr se encontró con el lingote de oro, por buscarle un nombre, porque recuerden incluso que Stephen Curry, el propio equipo de Golden State lo quería cambiar, no necesariamente porque él no fuera un buen jugador, sino por el tema de lesiones. Pero Steve Kerr se encontró de la noche a la mañana con algo que quizás ni siquiera él mismo sabía con lo que se iba a encontrar. O sea, es como tú dices, la idea estaba, pero el recurso humano probablemente provocaba que esa idea fuese algo revolucionario, pero no al nivel que lo llevó Stephen Curry. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y tiene que ver con la influencia del jugador. Quizá la influencia de Stephen Curry puede que haya sido Miller, puede que haya sido su padre, que creo que pudo haber venido más por ahí, por su padre y sobre todo de la generación que Stephen Curry pudo ver más de cerca que otros, ¿verdad? Por ser hijo de un jugador activo de la NBA cuando era pequeño, y Seth Curry también. Pero hay jugadores que influyen y creo que esa generación a Stephen Curry lo marcó, pero no lo habrá marcado un tipo como Allen Iverson con el manejo de balón también, y lo que tenemos es un híbrido de esas habilidades que él presenta y que presentan otros, pero hablando de Stephen Curry, esas habilidades que él presenta es como un híbrido de tú tener un tipo como Allen Iverson
y un tipo como Reggie Miller, sobre todo Reggie Miller, yo creo como Reggie Miller, pensando en la forma de que una vez se creaba el espacio sin la pelota, como él podía desprenderse. No sé qué tú piensas. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo, porque es que las cosas van evolucionando, y uno lo ve fácilmente. Yo que veo, por ejemplo, juegos de los 80, a veces me siento a verlo, uno puede ver la diferencia, señores. Y por eso era que uno decía, bueno, Larry Bird es un genio, porque tenía un manejo de balón ligeramente por encima. En los 80 todo el mundo picaba con una sola mano, para ponerte un ejemplo. En los 90 ya comenzamos a pasarnos la bola por debajo de los pies, por el medio de los pies, y a pasarnos la pelota por detrás. Eso fue cambiando. Entonces llega una generación que dice, yo puedo hacer esto y también puedo hacer esto. Entonces Stephen Curry, que era hijo de un francotirador de la época, porque Del Curry era un tipo de 37-38% de distancia, era un sexto hombre, no era un tipo que hacía tantos intentos, pero lo que hacía los maximizaba. Entonces Stephen Curry se nutre de lo que le enseñó a su padre, mira a Reggie Miller, pero también se encuentra con un fenómeno llamado Allen Iverson y dice, óyeme, pero yo tengo la capacidad de hacer las dos cosas porque me gustan ambos jugadores. Aunque al final Stephen Curry te diga, mi jugador favorito es Allen Iverson, Reggie Miller, como lo ha dicho, pero él tiene influencia claramente de Allen Iverson, porque ese manejo de balón, quien lo lleva a la NBA, que es una historia de por sí interesante, aquello del hesitation que menciona mucho Álvaro Martín en las narraciones de baloncesto. Eso llega de los torneos callejeros de Harlem, en la ciudad de Nueva York. Y luego entonces jugadores como Iverson, Tim Hardaway, que yo sé que mucha gente lo recuerda, que tiene un crossover impresionante para la época, entonces lo llevan a la NBA y lo comienzan a perfeccionar. Y así mismo como estamos hablando de la influencia de Curry ante esos dos jugadores, Kobe Bryant y todo el mundo comenzó a hacer variantes del hesitation y a llevarlo a la NBA, al punto de que si tú vas a YouTube el día de hoy y tú pones Deron Williams hesitation, te vas a encontrar con Deron Williams haciendo un tutorial del hesitation, y él no fue que lo llevó a la NBA. Impresionante. Bueno, en conclusión, Iván, yo creo que si bien es cierto de que Stephen Curry es el mejor tirador que hemos visto detrás del arco, eso no, independientemente de que el caso de que él haya logrado superar a Reggie Miller en menor cantidad de juegos es un tema que tiene que ver mucho con la época que le ha tocado, y con la época y la habilidad de cada quien, vamos a estar claros, sí, pero la época tiene que ver con la época. Ahora, hay que decir también que estamos hablando de alrededor de 500 juegos menos, o sea, es el mérito de Reggie Miller y de 1000 intentos menos que Reggie Miller. Eso es lo que lo hace mejor tirador, significativamente. Sí, pero estamos hablando de que por juego también, y ahí entra la época, por juego, Curry prácticamente intenta el doble de lo que intentaba Reggie Miller, y Reggie Miller es un tipo de 40%. Ahora, y como mencionábamos al principio del video, James Harden le va a pasar probablemente la próxima temporada a Reggie Miller, y eso no va a hacer a James Harden mejor tirador. Le va a pasar, pero si tú me preguntas quién es mejor triplero, yo te voy a decir Reggie Miller. Claro, y lo mismo que pasará con Ray Allen, que en algún momento le comenzarán a pasar otros jugadores producto de la época que estamos viviendo, pero eso no quiere decir que le debamos restar mérito a esos tipos que yo creo que sembraron una semilla y que hoy ese estilo de juego se ha popularizado y creo que desde el punto de vista también analítico se le ha sacado provecho a ese intento al aro de larga distancia, pero que vale un punto más, y se ha hecho más eficiente el tema de la técnica, de que lo pueden hacer más jugadores, no necesariamente como tú mencionabas para los jugadores de la parte trasera de la cancha. Ahí podríamos mencionar al alemán, a Dirk Nowitzki, que como un tipo alto también, digamos que digo, los altos la pueden tirar también, sobre todo si vienen de Europa. Entonces yo creo que en general no podemos marginar a Reggie Miller, porque hoy le pasó Stephen Curry, mañana le pueda pasar James Harden. Eso no hace a otros que vengan mejor que Reggie Miller detrás de él. Porque eso va a repercutir también. Lo que está pasando va a repercutir con la tabla de anotación acumulada. Hace 10 o 12 años, ¿a quién tú veías en los primeros lugares? Uno veía
a Shaquille, uno veía al Dr. J, a Charles Barkley, en fin, una serie de jugadores que lo han ido empujando y que ya tú ni siquiera te encuentras con Barkley ni con Larry Bird. Son tipos que metieron 22,000 puntos y ya tú no los vas a estar viendo, tienes que darle para abajo al clic a la computadora para poder verlo, porque eso es natural, porque 3 es más que 2 y esa acumulación va a ir provocando eso, pero eso no va a significar que esos jugadores, por ejemplo, vayan a ser mejores jugadores que los que ellos van a desplazar en términos de anotación o de triples intentados. Totalmente. Señores. Sí. ¿Y la rifa cuándo es? Yo tengo mi t-shirt aquí de Básquet Global, me lo puse para la ocasión. Hace mucho que ya la mayoría de gente tiene su t-shirt. Lionel Gómez, mucha gente ganó esa vez. Oye, yo pensé tarde, debimos invitar a Daniel Araujo, que se puso a hacer bulla en las redes sociales con este tema, y me hubiese gustado que él participara, pero lo vamos a integrar a otro análisis más adelante. Claro. A Daniel, que es el hater número 2 o número 3 de LeBron en el país. No sabía eso, ¿no? Sí, primero Jorge Mota, y bueno, segundo Daniel, y tercero Iván Ramos. Está bien. Iván, gracias por invitarme, hermano. Cuídate. Mi gente, espero que hayan disfrutado del contenido y seguiremos por aquí creando más contenido, y sobre todo tengan pendiente que Básquet Global va a comenzar a dar unos giros interesantes. Vamos a expandirnos. Como ven, ya vamos a tener más colaboraciones. Vamos a tratar de buscar un nombre adecuado para que cuando usted se encuentre con ese nombre sepa que seguimos siendo Básquet Global, pero que vamos a generar otro tipo de contenido para el disfrute de todos ustedes. Así que muchísimas gracias y espero que disfruten de este tema.